A mí me toca platicar con ustedes acerca de cómo buscar y seleccionar la información. Y hemos decidido hablar de esto porque nos parece que es uno de los temas base sobre el cual se construye toda la competencia de manejo de información y del cual de pronto nos hablan poco o no nos dicen por dónde podemos empezar o qué cosas son las que podemos empezar a hacer, en qué debemos de tener cuidado. Y por eso decidimos tratar este tema. Probablemente muchos de ustedes ya lo tengan dominados, pero probablemente algunos no. Y sentimos que es algo que siempre se obvia y que por una vez quizá esté bien hacer una pausa y que veamos juntos de qué se trata esto de buscar y seleccionar información. Esto que están viendo ahorita es el resultado de la encuesta que ustedes, profesores del Instituto Lux, contestaron el primer día que nos conocimos. Recuerden que pasamos unas hojas donde uno de los datos que le pedíamos era esto de en dónde consideran ustedes que se puede encontrar la información válida. Como pueden ver en la lámina, la gran mayoría consideramos que son los libros de texto donde podemos encontrar información válida. Poco a poco, Internet ha ido ganando lugar. Poco a poco, Internet ha ido subiendo o apareciendo en las respuestas de los profesores. Y hay otros medios que no aparecen en lo absoluto, como revistas, muy poquito, la televisión, nada, los periódicos, uno de pronto, y algunos profesores que contestaron o todas o ninguna. Pero sí podemos ver cómo en nuestro imaginario, en lo que nosotros creemos que es, los libros siguen jugando un lugar preponderante cuando llega el momento de decidir dónde está la información que yo quiero usar y que quiero transmitir a mis estudiantes. Sin embargo, la doctora Clara Alvarado, que ustedes ya conocen de otros videos, como parte de su tesis de doctorado, hizo un análisis en 8 libros de química que están avalados por la SEP. Esto significa que son libros que han pasado por una serie de comités y por una serie de filtros y que en principio son documentos, son textos que podríamos usar sin temor. Sin embargo, lo que ella encuentra en este análisis es que hay errores conceptuales, que hay errores donde se usan, por ejemplo, definiciones diferentes para nombrar al mismo concepto, sin aclarar por qué en unas ocasiones se llama de una manera o en otras ocasiones se llama de otra manera. Muchos de ellos presentan figuras y gráficas confusas o francamente equivocadas. Y otro problema grave es que se recurre a la polisemia, es decir, un mismo término se utiliza para referirse a diversos conceptos, como por ejemplo, se intercambian de manera casi indistinta los conceptos de sustancia, de partícula, de elemento, de mezcla o de ión, lo cual cuando uno pretende dar certeza al estudiante y transmitir una serie de conocimientos, pues evidentemente no es la mejor manera. Ustedes ya adivinan para dónde voy. En realidad, ningún medio o no depende del medio la veracidad o lo correcto de la información que contiene. Es más, y esto en el mundo moderno cada vez es más cierto, una cuestión de qué métodos, qué estrategias puedo usar yo para evaluar la información que me estoy encontrando. Y eso es de lo que quiero platicarles. Primero está el asunto de cuáles son mis fuentes de información. ¿Dónde están mis fuentes de información? ¿A qué me voy a referir? ¿Dónde es mi primer gesto, mi primera reacción para ir a buscar en caso de duda? Y en general, todo mundo manejamos 3 tipos de fuentes de información. Puede haber muchos más. Y aquí, bueno, Chema de la biblioteca podrá corregirme y ampliar esta información. Pero en general, cuando en nuestra práctica cotidiana tenemos que buscar una nueva información, profundizar una nueva información, buscar opciones, buscar materiales, etc. Básicamente hay 3 maneras de hacerlo. Voy a empezar por los buscadores. Los buscadores son pues estos sistemas
que automáticamente todos los días mandan a la red, a internet, un programa que lee automáticamente el contenido de las páginas y lo indexa automáticamente. De modo que cuando yo escribo palabras clave, cuando yo escribo una pregunta, cuando yo escribo algo que estoy buscando, ellos buscan en sus bases de datos dónde han encontrado esas palabras. Si las han encontrado en el mismo orden, si las han encontrado cruzadas, en el mismo párrafo, en la misma frase. Y usan algoritmos muy sofisticados para decidir cuál de todos los documentos donde ellos han registrado que existen esas palabras es el más conveniente para mi búsqueda. El problema de los buscadores, el primer problema es que hay que saber preguntar. Es decir, vivimos en una época donde el problema no es pedir información, sino diferenciar y distinguir entre esa información que me está llegando, cuál es la que yo quiero y cuál no me sirve. Entonces hay que saber buscar, hay que saber preguntar a estos buscadores para obtener buena información, para obtener cosas que verdaderamente me sirvan. Y yo aquí les estoy dejando una liga con 31 consejos para buscar en Google como un experto. Ustedes se van a dar cuenta que hay una serie de palabras, de términos, de trucos que puedo usar para hacer mis búsquedas mucho más eficientes y mucho más productivas. Pero luego está el que hay portales especializados, es decir, no son para todos los temas. Hay portales especializados en educación, donde las búsquedas que yo haga en estos buscadores, pues forzosamente tendrán mejores resultados, dado que la búsqueda, los documentos que estos portales manejan, todos están relacionados únicamente con educación. De modo que el universo de búsqueda se restringe y por lo tanto los hallazgos que tenga pues serán más pertinentes. Les dejo también aquí algunos ejemplos de estos portales especializados. Pero en realidad estos portales especializados, los más importantes son los que usen ustedes, los que ustedes hayan conocido y que les hayan funcionado. Y todavía más importante es que generemos un espíritu, una dinámica, una cultura donde yo aporto lo que yo he encontrado y los demás aportan lo que ellos han encontrado. Y esto cuesta trabajo de echar a andar, pero en todos lados donde esto ha sido implementado con éxito, todo el mundo coincide en que recibo mucho más de lo que doy. Entonces, si yo encuentro un portal, si yo encuentro un sitio, si yo encuentro un lugar donde hay cosas que me sirven, muy probablemente eso le vaya a servir a algún otro de mis compañeros. Y si cada uno de nosotros hacemos esto, pues muy rápido tendremos opción a buscar entre un número de portales que además ya fueron revisados. A este tema me voy a referir un poco más tarde. Por otra parte están los portales editoriales, los portales temáticos, los portales que fueron hechos para el tema, la disciplina o los problemas que yo estoy buscando. Y también hay muchos de estos. El punto aquí es cómo voy seleccionando cuáles de estos portales me funcionan más. Y creemos que un primer punto, bueno, pues es saber que existen. Lo primero que tenemos que resolver es cuáles son esos portales, dónde están esos portales y qué contienen. Para ello, yo les estoy ofreciendo una división muy sencilla, que son los portales temáticos con cosas como las que podemos encontrar, por ejemplo, en la NASA, en National Geographic, en Discovery o en muchos otros portales de grandes editoriales que tienen espacios específicos para educación e incluso dividen entre primaria, secundaria, bachillerato y donde podemos encontrar muchos temas y quizás usarlo solamente como punta de hebra para a partir de ahí ir encontrando los portales que a mí me gusten más y con los que me sienta que encuentro cosas que más me convienen a mí. Hay otros portales, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos tiene esta página que les estoy dejando aquí la liga de portales educativos de Iberoamérica. De modo que ellos ya hicieron un trabajo por buscar en todos los países de Iberoamérica qué portales educativos existen, qué hay en ellos y dejan las ligas. De modo que podemos ir y conocerlos y ver qué hay, algunos mejores que otros, más desarrollados que otros. Hay muchos materiales repetidos, por supuesto, pero lo que yo estoy ofreciendo aquí, lo que le estoy poniendo a su consideración, son como puntas de entrada por donde creo que después ustedes pueden seguir encontrando y refinando la información que ustedes necesiten. Finalmente está
la última manera que se tiene en Internet para encontrar y buscar información, que son los pares y las redes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya hablé de los buscadores y ya dije que son máquinas, son programas, son sistemas que se dedican automáticamente a estar buscando qué hay en la red y a estarlo indexando. También ya hablé de los portales, que como en las bibliotecas hay personas que están buscando estos materiales y de manera manual están decidiendo cómo indexarlos y dónde ponerlos y en qué orden, etcétera. Pero la última y la más poderosa, porque por una parte la cantidad de personas involucradas es mucha, pero por otra parte puede ser más fina que lo que un sistema automático puede hacer, son los pares y las redes. Y esto significa a quiénes de mis colegas yo escucho, quiénes de mis colegas, quiénes de las personas que hacen lo que yo les tengo confianza. ¿Y cómo puedo encontrarlos para saber ellos qué cosas están recomendando? Y esto hoy en día se ha vuelto crucial. Por ejemplo, yo en mis redes sociales tengo, aquí pongo 3 ejemplos, a Pere Marqués, a Celín Carrasco y a Lorenzo García Aretio. Ellos 3 en distintas redes, los 3 tienen Facebook, pero los 3 también tienen Twitter, pero los 3 también tienen Scoopit, que es una herramienta, etcétera. Son muy activos y todo el tiempo hacen esta labor noble de edición y de publicación a los demás colegas. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes son los suyos? ¿Quiénes aceptan ustedes como un académico connotado, como un par connotado, que esté generando este tipo de información que a ustedes les permita, a su vez, tener información preprocesada por alguno de estos pares que son reconocidos para la comunidad? Es hoy en día esencial que ustedes hagan esta reflexión, si no los tienen, que hagan esta reflexión de quiénes son sus pares connotados, quiénes son sus pares a quienes ustedes están dispuestos a seguir y a leer lo que ellos recomiendan, porque por esa vía ustedes van a caer en mucha información, como ya decía yo, preprocesada. Y en otro nivel, que no es exactamente el de los pares, sí son pares, pero no con este reconocimiento, son pares porque pertenecen a comunidades donde yo también me inscribo. Están estos portales que manejan redes de profesores, como es el eArn, que sé que en el Instituto Lux conocen, pero hay otros como Educación y Cultura AZ, como la INITAS, etcétera, que son redes de profesores que se han dedicado a hacer esta curaduría de materiales, a organizar estos materiales, a proponer nuevos contenidos, nuevas rúbricas, nuevos ejercicios, etcétera, y que aceptamos como válidos en el sentido en que los que estamos inscritos ahí, pues pertenecemos a esa comunidad, compartimos esos intereses. De modo que la pregunta que ustedes también tendrían que estarse haciendo en este momento es, ¿cuál es mi comunidad? ¿Dónde está mi comunidad? Fuera de la escuela, ¿dónde están mis pares? ¿Y cómo puedo acercarme a ellos? ¿Cómo puedo conocerlos para ver qué están proponiendo, qué están discutiendo y cómo puedo yo participar? De modo que, a grandes rasgos y de manera muy básica, estos 3 puntos me parece que son como los básicos y los esenciales a partir de los cuales todo profesor debería de poder empezar a hacer sus propias búsquedas, armar su propia red y colaborar con ella. Otro punto importante, después de que ya sabemos o ya tenemos lugares preferidos donde estar buscando, es cómo vamos a validar que lo que encontramos me sirve. Cómo sé, dentro de toda esta información posible, a cuál le creo, a cuál no le creo, cuál le doy prioridad, cuál leo primero, cuál leo después. Y de nuevo, aquí pongo algunas estrategias basiquísimas para poder validar las fuentes y lo que nos está llegando. El primero tiene que ver con quién publica. Lo publica una casa editorial en la que confío, la publica una persona en la que confío, la publica un gobierno, la publica una instancia oficial. ¿Quién está atrás de esa publicación? Dice mucho de cuánto puedo yo creer en ella o no. Por otra parte está el documento en sí mismo, lo que esté leyendo. ¿Está firmado o no está firmado? ¿Es anónimo o hay alguien atrás de él certificándolo? ¿Esta persona es alguien que yo conozco y que confío en ella? O si no la conozco, puedo conocer más de ella, puedo buscar otros trabajos, puedo ver dónde trabaja, dónde está, quién es, qué hace. ¿Tiene fecha el documento? ¿O es
nada más pues en un formato libre. Lo que dice ahí lo puedo verificar, puedo hacer búsquedas rápidas y darme cuenta si lo que está ahí adentro es verdad o no. O alguien me lo recomendó. No tiene nada de todo esto, pero como decía hace un momento, un par en quien yo confío me dice que ese es un documento valioso y por lo tanto yo creo en él. Estas son las básicas, hay más elaboradas y más sofisticadas, pero esto me permite en un primer momento empezar a discriminar si lo que estoy encontrando, si lo que tengo ahí, pues me funciona o no. Sin embargo, yo quiero platicarles de algo que me pasó a mí la semana pasada. A principios de año salió una nota de que una astrofísica mexicana había recibido el premio por corregir la hipótesis de Hawking sobre los hoyos negros. Entonces yo rápidamente lo tomé, lo leí, me encantó y lo compartí. Y un par de semanas después salió esta nota que estoy presentando en esta lámina y que es una liga. Si ustedes dan clic en ella, los va a mandar a la página donde está esta nota. No les voy a decir qué dice porque una de las actividades que ustedes van a tener que hacer respecto a esta presentación es ir a leer esa nota y hacer un ensayo sobre qué estrategias siguió el autor de esta nota para verificar si era cierto o no que una astrofísica mexicana había recibido el premio por corregir la hipótesis de Hawking. Develo el misterio, no es cierto. Pero es muy interesante, a mí me parece muy pertinente la manera en cómo Eliseo Sarmiento hace todo el análisis de qué había en la nota y cómo pudo él verificar si era cierto o no. Esto lo van a encontrar escrito en las actividades a realizar.